Que Dios te bendiga, hermano y amigo que visitas mi canal. Lo que la Biblia dice. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es la religión verdadera? Pues leyendo un poco por ahí, pues me he encontrado sobre el aspecto que hay muchas religiones que profesan ser la religión verdadera. Tú puedes ver cómo los testigos de Jehová aseguran que ellos son la religión verdadera. Lo mismo lo hacen los católicos. Y si pues vamos donde los mormones y cualquier otra religión que exista, todos ellos dicen ser la religión verdadera. Incluso dentro del cristianismo, pues muchas iglesias se autodenominan la iglesia verdadera. Si algo he aprendido, hermanos, a raíz del tiempo de estudiar la escritura y leer un poco o escuchar predicadores, es que la verdad absoluta no puede estar en un solo lugar. No hay un solo lugar donde pueda habitar la verdad absoluta, porque la verdad absoluta solo la tiene Dios. Nosotros podemos tener fracciones de la verdad, pero no toda la verdad. Esto quiere decir que sin importar cuál sea la iglesia a la que tú pertenezcas, en ella pueden haber muchas cosas que son verdaderas, que son parte de la verdad. Pero tu iglesia o la mía no pueden sostener la verdad absoluta, porque la verdad absoluta solo la tiene Dios. De modo que cuando hablamos de religión, pues la religión verdadera no es aquella que está basada en rituales. Si tú observas muchas de estas denominaciones o sectas que se hacen llamar la verdadera iglesia o la religión verdadera, tienen muchas cosas que ni siquiera están basadas en la palabra de Dios. Tienen muchas cosas que no las hizo el Señor Jesucristo. En primer lugar, debemos decir, hermanos, que cuando Cristo vino a la tierra, Jesús nunca enseñó una religión. Jesús nunca. De hecho, los mejores amigos de Jesús no eran religiosos, porque los religiosos a Jesús no lo toleraban, no lo aceptaban, no lo querían. Ahora, debemos entender ciertos aspectos, si pudiésemos hablar de cualidades que debe tener la iglesia verdadera, no la religión verdadera, porque no hay religión verdadera, pero sí hay una iglesia verdadera, la cual es la iglesia de Cristo. Esa iglesia verdadera no es una denominación, sino que está hecha de personas que viven por todo el mundo, de personas que habitan por todo el mundo, que pertenecen a la iglesia de Cristo. Pueden estar en diversas denominaciones cristianas, pero son personas que se han santificado para el Señor, que lo han seguido, que lo aman, que le sirven, que lo buscan, que lo obedecen. Esas personas forman parte de la iglesia verdadera, pero no es el lugar donde ellos están o donde yo estoy que les hace la iglesia verdadera, porque físicamente esa no existe. No hay una iglesia o una denominación que tenga un rótulo y uno pueda decir, esta es la iglesia verdadera. Eso no existe. La iglesia verdadera está alrededor de todo el mundo, y son todos aquellos que en primer lugar han creído en Jesucristo, lo han recibido como su Salvador. Y la iglesia verdadera también debe reconocer ciertas cosas. Una de esas cosas es que el hombre no se puede justificar a sí mismo delante de Dios. Todo aquel que te venga a decir que para ser parte de la iglesia tú tienes que creer, pero después de creer tienes que guardar la ley, tienes que hacer estas obras, tienes que hacer lo otro, engañado. Porque la verdadera iglesia debe reconocer que todos somos pecadores, pero que no nos podemos justificar a nosotros mismos. Porque como Romanos 5:1 dice, solamente somos justificados a través de la fe en Jesucristo, no por obras, para que nadie se gloríe. Como dije, la iglesia verdadera debe reconocer que todos hemos pecado, porque Romanos dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero también la iglesia verdadera debe reconocer que si ese pecado no se rectifica a través de creer en Jesucristo, pues el castigo de ese pecado será la muerte. Y el mismo Romanos dice, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces esa es parte de las cosas que la iglesia verdadera debe reconocer. Dios, el otro aspecto es que la iglesia verdadera debe reconocer que Dios vino en la persona de Jesucristo
a este mundo y vino a buscar y a salvar aquello que se había perdido. Si tú eres parte de la iglesia verdadera, debes reconocer eso. Si no, si tu denominación o iglesia no reconoce estas cosas, salte de ahí y busca una iglesia donde se te anuncie el verdadero evangelio. Si recibimos a Jesucristo como Salvador, confiando en su muerte como el pago por nuestros pecados, somos perdonados, salvos, redimidos, reconciliados, justificados por Dios. Entonces son aspectos que una denominación, pudiéramos decirlo así, debe reconocer para poder ser parte de la iglesia verdadera. Porque si una religión o una iglesia o una denominación no reconoce estas cosas, realmente lo mejor que podemos hacer es salirnos de ahí. No hay una religión verdadera. La religión es el medio que el hombre usa para buscar a Dios. El evangelio es el medio que Dios ha usado para buscar al hombre. Y a través de ese medio, pues vino Jesucristo a anunciarnos el evangelio. Cristo vino a anunciarnos el evangelio, que significa buenas nuevas. Cristo vino a darnos buenas nuevas de salvación para que a través de creer en Él nosotros no seamos condenados, sino que podamos alcanzar salvación y vida eterna. Que Dios te bendiga.